Buenas noches, mis amados hermanos. El Padre Eterno les continúe bendiciendo. Shalom, shalom a todos. Le damos gracias al Padre por darnos la oportunidad nuevamente de estar en este momento compartiendo una vez más su palabra. Le doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando ahí en el canal de YouTube, el canal de la Quejilación. Gracias le doy al Padre por este momento, y en el día de hoy, en esta noche, vamos a estar compartiendo en el libro de Esdras. Ya vamos por el capítulo número 3. Ya estos 3 primeros capítulos de este libro que hemos estado estudiando, hoy vamos a analizar este capítulo que solamente tiene 13 versículos. Vamos a mirar cómo el pueblo del Señor inició esa reconstrucción del templo. Por eso le he colocado al título de este capítulo número 3, un nuevo comienzo. Pero antes de iniciar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Eterno. Quiero invitar a todos los que se están conectando a que me acompañen en oración. Vamos a orar, a colocar este espacio en las manos de nuestro Padre Eterno, de nuestro Señor, de nuestro Adón. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, te exaltamos en esta noche, te bendecimos, te honramos. A ti sea la gloria, la alabanza, el honor, la exaltación sean a ti. Tú eres nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Salvador. Gracias, Padre Eterno, por tu amor y misericordia, por tu bondad. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte, de saber que estás allí, Señor, escuchando cada una de nuestras oraciones, inclinando tu oído, Señor, a cada palabra que invocamos, Señor, en tu nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos derrames sabiduría, entendimiento sobre nuestras vidas, para poder comprender y entender tu palabra y poner por obra, Señor, todo aquello que tú demandas de nosotros, Padre Eterno. Gracias te damos por ese privilegio que nos das de compartir tu palabra, de poder exponer ese mensaje de salvación, Padre Eterno, necesario para todas aquellas personas que todavía no te conocen, Señor, y para edificación de aquellos que ya te conocen. Padre, gracias te doy por esta maravillosa oportunidad. Quiero orar, Padre Eterno, por la situación que está viviendo el país, el mundo entero, Señor, cada familia, Señor, a nivel mundial, a causa de estas circunstancias, Señor, por el virus, el COVID-19, Señor. Te pedimos, Rey amado, que tengas misericordia, Rey. Sabemos, Señor, y entendemos que tenemos nuestro Adonai, nuestro Señor, tiene el control absoluto de todo. Pero clamamos a ti, Padre, confiando en ti, Señor, que en algún momento, Padre Eterno, todo esto pasará, si es conforme a tu voluntad, Señor. Y estamos dispuestos, Rey amado, en todo momento a obedecerte, a ser fiel a ti, a buscarte cada día, a procurar obedecer tu palabra, obedecer tus mandamientos. Padre, permite, Señor, que todo este tiempo sea un espacio, Rey amado, en donde todos, absolutamente todos, podamos buscarte cada vez más, podamos humillarnos delante de tu presencia. Padre, que nos acordemos, Señor, que nuestra vida está en tus manos, que dependemos de ti, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Padre, oramos por cada familia, Señor, que está necesitada, por cada familia que está pasando dificultades, Señor. Padre Eterno, ten misericordia, Señor, de cada persona, Señor, sobre todo, Padre Eterno, aquellos que están contagiados, que están en un hospital, que están, Señor, quizás entubados, aferrados a una máquina para poder seguir respirando, Señor, mientras se puedan recuperar, Padre Eterno, de todo el virus, Señor. Ten misericordia, Rey amado, de cada médico, de cada internista, de cada enfermero, de cada enfermera, Señor, de cada persona, Señor, que están en esas clínicas, Señor, afrontando, Señor, estas circunstancias
Clamamos, Señor, por todas las entidades gubernamentales, Señor, por el presidente, Señor, por los alcaldes, Padre eterno, que te pido, Rey amado, que derrames sabiduría, entendimiento, Señor, porque estos son momentos, Padre celestial, de toma de decisiones, Padre, y que esas decisiones sean conforme a tu voluntad, Señor. Sé tú tocando corazones, sé tú dirigiendo, instruyendo, Padre celestial, en medio de estos momentos, Padre, para que las decisiones que se tomen, Señor, sean equitativas, Señor, sean, Padre celestial, pensando en el prójimo, Señor, en las demás personas. Padre, gracias te damos, Señor, porque a pesar de las circunstancias, en medio de todo, hemos visto tu misericordia, hemos visto tu bondad, hemos visto, Padre eterno, tu mano en medio de todo. Y por eso, Rey amado, te damos gracias. Gracias, Rey amado, confiamos en ti, Señor. Confiamos, Rey amado, porque tu palabra dice, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor, y que todo esto está en tus manos, Señor. Pero nos aferramos a ti y nos aferramos a tu voluntad, Padre eterno, para que, Rey amado, tú puedas brindar a nuestro corazón ese salón, Señor, esa tranquilidad, Padre eterno, de que estamos en tus manos, Señor, y que ocurra lo que ocurra, Padre eterno, descansamos en ti, Señor, porque tú eres el dueño de nuestra vida. Padre, te bendecimos, te exaltamos. Oro, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos, Señor, de la Quijilá. Padre eterno, bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor. Sé tú proveyendo, Señor, a cada uno de aquellos, Padre eterno, que están necesitados, de aquellos, Señor, que están enfermos, Señor. Sé tú, Padre celestial, extendiendo tus manos de sanidad sobre sus vidas, Señor. Ten misericordia, Rey amado. Hazlo, Dios, conforme, Padre eterno, conforme a tu voluntad, Rey amado. Sé tú permitiendo, Padre, que Señor, todo esto sea esa oportunidad, Rey, para que esa búsqueda para contigo se afirme cada día más. Padre, gracias te damos por la vida de nuestro pastor. Bendícelo, guárdalo, cuídalo, ayúdalo. Derrama sabiduría, entendimiento sobre su vida, Señor, para poder dirigir, Señor, a tu pueblo, Padre, conforme a tu palabra. Sé tú proveyéndole, Señor, conforme, Señor, a tu propósito, Padre, para con su familia, para todas sus necesidades, Señor. Tu palabra dice que tú sabes de qué cosa tenemos necesidad. Padre, gracias por este momento, gracias por este espacio. Clamo también por mi vida, Señor. Sé tú, Padre celestial, ayudándome en estos momentos, Señor, porque es tu palabra la que va a ser compartida en esta noche. Padre, que tu sabiduría, Padre celestial, tu entendimiento esté sobre mi vida, Padre, para poder compartir, Señor, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está estipulado, conforme, Señor, a tus ordenanzas, a tus misbot, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, por este momento. Te pedimos, Señor, que este espacio sea un espacio, Rey amado, de edificación, Padre celestial, donde tú, Rey amado, nos permitas crecer, Señor, un poquito más para tu gloria y para tu honra. Padre, te bendecimos y te honramos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, un cordial saludo a todos, shalom, a todos los que se están conectando allí, a todos los que están apenas llegando a esta transmisión. Ya estuvimos orando durante un ratico, pidiéndole al Padre por este momento y por muchas otras cosas más. Saludos a todos, bendiciones, se les extraña mucho. Bueno, hoy vamos a seguir con el libro de Esdras. Hoy vamos ya por el capítulo número 3. Vamos a iniciar con este capítulo interesante, un capítulo que personalmente me llenó mucho de regocijo de ver algunas cosas interesantes. Y pues vamos a compartir, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la introducción de este capítulo número 3, que lo he titulado Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Recuerdan que hace ya ratico estuvimos compartiendo en el segundo libro de Crónicas la manera como el pueblo del Señor terminó cautivo, y todo lo que ocurrió con el templo, que fue quemado, que toda la ciudad fue destruida completamente, que quedó en ruinas.
Y en algún momento estuvimos comentando acerca de que el Padre Eterno en su infinita soberanía permitió que todo esto ocurriera, y que en algún momento todo esto iba a ser para provecho, porque todo esto, en el caso del templo, ya había sido profanado muchas veces, y el pueblo se había ido en pos de dioses ajenos. Entonces todo eso había sido eliminado. El pueblo fue cautivo durante más de 50 años, y ahora el Padre en su misericordia permite que el pueblo regrese a su Jerusalén, a esa ciudad santa, y a esa tierra que el Señor le había entregado a su pueblo. Y después de tanto tiempo de estar cautivos, van a iniciar de nuevo, después de ese primer contingente que regresa a Jerusalén. Van a iniciar unas tareas encomendadas por el Padre a través de Ciro, ese decreto que se dio en el primer capítulo. Y vamos a ver cómo fueron ese nuevo inicio para con el pueblo, después de tanto tiempo de desobedecerle al Padre, y ahora iniciar de nuevo y procurar obedecerle y agradarle. Entonces, a manera de introducción, quise colocar, conforme a lo que vamos a tratar en esta noche, en este tercer capítulo, vamos a ver cómo se inicia la reconstrucción del templo y todos los detalles de este nuevo comienzo para el pueblo del Señor. Un nuevo comienzo en todos los aspectos, porque el pueblo había sido cautivo, estaba en Babilonia durante mucho tiempo, estaban en una tierra que no era la tierra de ellos, y el Padre en su infinita misericordia permitió que el espíritu de muchos se pudiera despertar y pudieran hacer caso a este decreto de Ciro, y poder regresar a Jerusalén en este primer contingente, que es el que estamos estudiando. Entonces, vamos a ver primeros versos de este tercer capítulo, y vamos a estar analizando el verso 1, el verso 2. Dice la palabra del Señor en el verso 1, Esdras capítulo 3, dice así: cuando llegó el mes séptimo, y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Se reunieron como un solo hombre en Jerusalén. Bueno, después de un largo viaje, este primer contingente, estuvimos estudiando, había más de 40.000 personas en este primer contingente. Vemos que ellos salieron de Babilonia y habían llegado ya a Jerusalén. Y dice este primer verso del capítulo 3 que ya había llegado el mes séptimo del año, ya había llegado ese mes séptimo, y este mes séptimo es un mes importante para el pueblo del Señor, y ya vamos a ver el porqué. Dice que precisamente en ese mes los hijos del Señor, los hijos de Israel, estaban ya en las ciudades. El pueblo se reunió como un solo hombre, estaban unidos después de un muy largo viaje. Por ahí estuve consultando, y la salida de los desterrados que regresaron de Babilonia fue aproximadamente en la primavera, y ese largo viaje que ellos hicieron, ellos estuvieron en una travesía de aproximadamente 1.600 kilómetros de Babilonia a Jerusalén. Babilonia, que actualmente es Irak, hacia Jerusalén. Pudieron recorrer aproximadamente 1.600 kilómetros durante un tiempo de 3 a 4 meses de camino. Esos 1.600 kilómetros, yo estuve consultando en algunas distancias, es como si nosotros saliéramos de aquí de Cartagena
y nos tocará ir hasta casi llegar a Leticia, que de aquí de Cartagena a Leticia hay aproximadamente 1730 y algo de kilómetros, 1730 kilómetros más o menos. Entonces, antecito de Leticia, es como si saliéramos de aquí de Cartagena y en caballos o en burros y dele, un contingente de aquí de Cartagena rumbo a casi llegando a Leticia. Se podrán imaginar, una travesía bastante larga. Entonces, fueron como 3 a 4 meses de camino. Ellos durante ese tiempo, me imagino que es muy posible que en las noches acamparan y hicieran muchas cosas en el camino. Les tocaba cocinar, de pronto el guardar algunos Shabbat que no podían eso en ese día, pues caminar, no podían caminar largos trechos. Me imagino que los Shabbat de ese tiempo de camino, esos días pues no caminaron. Ese día me imagino que los guardaron y recorrieron todo ese largo camino hasta llegar a Jerusalén. Y estando ya en Jerusalén, llegado el séptimo mes, dice que ellos se reunieron como un solo hombre allí. Algunos dicen que cuando el pueblo llegó a Jerusalén, llegado el pueblo, son más de 40.000 personas que llegó al pueblo, dicen que inmediatamente ellos, conforme al verso 3 que lo vamos a estar estudiando, al verso 2, dice que inmediatamente que llegaron ellos levantaron el altar del Señor. Pero ese comentario que hacen algunas personas con respecto a este estudio, de pronto es un poco equívoco, porque cuando nosotros leemos el verso número 1, se dice que ya el pueblo de Israel, al séptimo mes, ya el pueblo de Israel estaba allí, estaban ya en las ciudades. El pueblo allí dice que se reunió, pero ya el pueblo estaba. O sea, que el pueblo no llegó inmediatamente y hizo el altar, sino que puedo pensar que esas personas, esos desterrados que habían regresado de Babilonia, por algún tiempo después de su llegada estuvieron ocupados en la tarea necesaria de levantar para sí lugares, habitaciones. Recordemos que Jerusalén estaba en ruinas, ¿ya? Y de pronto ellos llegaron allí y tenían que construir lugares donde ellos pudieran vivir, donde pudieran habitar. Entonces ellos, conforme a lo que dice este verso número 1, no creo que hayan levantado este altar de una vez inmediatamente que llegaron. Y vamos a ver una versión. Aquí dice, y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, en ese séptimo mes, en ese mes séptimo. Entonces voy a mostrarles otra versión, la versión Torah Viviente, donde nos muestra muy claramente que ellos ya estaban allí y que mucho después de ellos ya estar en el pueblo fue que hicieron ese altar. Entonces aquí les voy a mostrar la Biblia Torah Viviente, que nos muestra exactamente un detalle. En la Biblia Torah Viviente nos muestra en Ezra, el capítulo 3, el verso 1 dice: cuando vino el séptimo mes, después que los hijos de Israel se habían asentado en las ciudades. Dice, aquí la palabra clave es después. Cuando vino el séptimo mes, después que los hijos de Israel se habían asentado en las ciudades, se habían organizado en las ciudades, habían hecho lugares para ellos habitar, para estar allí en medio de esas ruinas, ¿ya? Entonces, después de eso,
se reunieron de un solo acuerdo en Jerusalén. Así dice la Biblia Torá viviente. Entonces, este detalle es importante porque hay algunos que difieren con respecto a este tema y dicen que no, que ellos llegaron y inmediatamente hicieron el altar, pero este verso número 1 nos da a entender lo contrario. Entonces, hay otro detalle en este primer verso, y es con respecto a ese mes séptimo, ese mes séptimo, conocido también como el mes de Tisri, corresponde a los meses, a nuestros meses, acá en nuestro calendario, entre septiembre y octubre, ¿ya? Es un mes sagrado para el pueblo del Señor, porque en él se celebran algunas fiestas. ¿Cuáles fiestas son? Las fiestas de Yom Teruah, que son las de las trompetas, Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, y Sukkot, la de los tabernáculos o enramadas. Eso lo vamos a estar viendo más adelante en Levítico, capítulo 23. Más adelante vamos a estar mirando con detalle ese capítulo 23 de Levítico. Entonces, ahora, ¿por qué los israelitas no habían iniciado la reconstrucción del templo? Por lo que les decía, ellos primeramente, ellos llegaron, se organizaron, hicieron viviendas, también eran más de 40.000 personas, eran un montón de gente, y ellos antes de iniciar cualquier actividad, y pues obviamente no era cualquier actividad, era la construcción del templo, ellos tenían que organizarse. Sabemos que tenemos un Padre eterno que es un Padre de orden, y el pueblo no podía venir después de tantos tiempos de camino a venir inmediatamente a ponerse manos a la obra. Todo debía ser a su tiempo y con orden. Ellos se organizaron primero, llegaron, cuando leemos ahí que después de eso, ellos llegaron, se organizaron y luego se pusieron manos a la obra. Entonces, por eso ellos no iniciaron de una vez la reconstrucción del templo. Todo tenía que ser organizado. Entonces, en el verso 2 que leemos allí, Esdras 2, dice: entonces Jesúa, este es el mismo nombre de nuestro Señor Yeshua, dice, hijo de Josadat con sus hermanos, Jesúa, hijo de Josadat con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Señor de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, el hombre del Señor. Entonces, el sacerdote Yeshua, normalmente nosotros lo vamos a ver mencionado con frecuencia junto a Zorobabel. ¿Por qué? Porque ambos eran respectivamente, en el caso de Yeshua, era el jefe, por decirlo así, religioso, y Zorobabel era el jefe civil, era el que comandaba esa comunidad judía que fue en ese primer contingente, ¿ya? Entonces, el altar del Señor, del Señor fue construido antes que el templo, para que se pudiera comenzar de inmediato a ofrecer los sacrificios rituales y holocaustos. Entonces, ahora, conforme a que ellos ya los cogió allí el séptimo mes, resulta que en ese séptimo mes, como les decía, se organizan las fiestas dadas por el Señor, las de Yom Teruah y las fiestas de las trompetas. Entonces, es probable que ellos hayan celebrado tanto Yom Teruah como Yom Kippur, ¿ya? Porque hay un verso más adelante que vamos a ver que celebraron Sukkot, pero todo esto indica que con el inicio de los holocaustos, y
El hecho de que ellos edificaron el altar era precisamente por esto, porque estaban en medio de las fiestas estipuladas por el Señor, pero también existe otro motivo, y es el que vamos a ver más adelante en el verso 3, el por qué hicieron el altar primero, por qué hicieron ese altar como ese rito de adoración para con el Señor. Vamos a ver en el siguiente verso que puede existir una explicación el por qué se hizo el altar primero antes que la construcción del templo. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver en el verso 3, dice, y asentaron el altar sobre su base. O sea, recuerden que donde ellos iban a construir o a reconstruir el templo era el mismo lugar donde estaba el templo anteriormente, sino que había sido destruido muchos años atrás. Entonces ellos en el mismo lugar, por eso dice, y asentaron el altar sobre su base. Ya, o sea, el altar tenía ya su lugar establecido ahí en ese lugar. Dice, porque estaban atemorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. ¿Ya? Entonces, vemos que existe la posibilidad que uno de los motivos por los cuales el pueblo viene y construye este altar y hacen los holocaustos y estas ofrendas, primero que todo era como un primer paso para santificarse delante de la presencia del Señor, porque ellos iban a hacer una labor que tenía que ver con cosas santas, ¿ya? Entonces ellos tenían que presentarse delante del Señor con sus sacrificios, con sus ofrendas, para que obviamente ellos llegaran a empezar a hacer esa obra de forma adecuada, ¿ya? Estando a cuentas con el Señor, ¿ya? Pero también se puede decir que los judíos, ellos tenían temor de ser atacados por un pueblo que los rodeaba. Recuerden, mira lo que dice allí. Mira lo que dice allí en el verso 3, que porque ellos estaban atemorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Ellos estaban atemorizados. Resulta que consultando, según algunos comentarios bíblicos, me encontré que habían grupos mixtos cuyos antepasados habían sido conquistados por los asirios. Los extranjeros habían sido forzados a volverse a establecer en el reino del norte después que Israel fue derrotado y su gente fuera llevada a cautiverio. Era un procedimiento o una táctica que utilizaban los asirios para prevenir que surgieran levantamientos de esos pueblos que ellos habían ya conquistado. Algunas de las personas que se volvieron a establecer en Israel habían emigrado a Jerusalén y pensaron que los cautivos que regresaban, o sea, este grupo de contingente, representaban una amenaza para la posesión de la tierra, ya de todas las personas que vivían alrededor de Jerusalén. Entonces, al verlos llegar a ellos así en número, ellos de pronto se sintieron persuadidos, y de pronto es muy posible que hayan lanzado alguna expresión de amenaza o algo por el estilo, y por eso ellos estaban atemorizados a causa de los pueblos de aquella tierra. Ya no es fácil para un grupo de personas que vive en este tipo de tierras y en este tipo de épocas, que aparezca un grupo de personas tan grandes. Y como las batallas, las guerras, las conquistas eran populares en esa época, es obvio que de pronto todos ellos pudieran sentir temor. Yo me imagino que la reacción de estos pueblos también era por temor de ver al pueblo de Israel llegar con tanta gente. Entonces todas esas amenazas fueron causadas por temor, pero también aterrorizaron al pueblo del Señor. Entonces estos son las posibles
teorías por los cuales ellos hicieron el altar antes que ponerse en pos del templo. Ellos hicieron el altar, está el argumento de las fiestas, está el argumento de presentarse primeramente delante del Señor, y está el argumento de los pueblos que los estaban aterrorizando. Los tres argumentos pueden ser válidos. Entonces, al ofrecer estos holocaustos, el pueblo estaba buscando esa protección divina, ¿ya? El pueblo había pasado durante mucho tiempo en desobediencia. Recuerden todas las profecías que ya vimos que Jeremías había lanzado contra el pueblo. El Padre Eterno mirando a ver si el pueblo se arrepentía, pero el pueblo insistía en seguir en pos de dioses ajenos, en seguir haciendo lo que en contra de lo que la palabra les decía, en contra de lo que el Padre les decía. Y entonces, a raíz de eso, el Padre los llevó a cautiverio, ¿ya? Entonces, el Padre en su misericordia permite que su espíritu sea levantado, y ese espíritu que se levantó, que se despertó, es un espíritu que tiene una memoria de su pasado, donde desobedeció y fue castigado. El Señor, a través de este nuevo despertar, le estaba dando al pueblo una nueva oportunidad de comenzar, y pues ya el pueblo tenía una lección aprendida. Aún nosotros, cuando tenemos la oportunidad de fallar en algo, y vemos que el Padre Eterno en su infinita misericordia nos permite comenzar de nuevo, ese comenzar de nuevo, una de las cualidades de ese comenzar de nuevo es que debe ser en obediencia, porque uno de los motivos por los cuales el pueblo fue en cautiverio fue por la desobediencia, por desobedecer al Padre Eterno. Entonces el pueblo parece ser de que ya esta lección era una lección aprendida. Ellos llegaron a Jerusalén, se establecieron en Jerusalén, y cuando llegó este mes séptimo empezaron a obedecer al Padre y quisieron iniciar armando el altar, el primer altar después de tantos tiempos, y en ese momento comenzaron a ofrecer todos los holocaustos establecidos conforme a la palabra. Entonces ellos querían que el Padre estuviera allí con ellos, querían sentir la protección divina, querían sentir el respaldo del Señor, y la única manera de poder hacer eso es obedeciendo. Amados hermanos, la única manera de poder sentir nosotros esa confianza en el Señor, de poder sentir que el Padre Eterno está con nosotros, es precisamente a través de nuestra obediencia para con Él. Hoy en día es triste ver en la mayoría de las redes sociales como la gente que no conoce al Padre como realmente deberían conocerlo, a veces publican diciendo: no, aquí en el empleo de la mano del Señor, aquí en tal parte de la mano del Padre, aquí de la mano de Dios, aquí con mi hijo de la mano de Dios, aquí con mi esposa de la mano de Dios, de la mano de Dios, de la mano de Dios y de la mano de Dios. Pero ¿qué pasa? Que uno ve la vida de esas personas y nos damos cuenta que realmente no están en ninguna mano del Señor. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo, no están alineados, su vida no está alineada conforme a las instrucciones divinas. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que yo estoy de la mano del Señor cuando yo estoy haciendo lo que a mí se me da la gana? No, mis amados hermanos. Si realmente vamos a estar con el Señor, si realmente vamos a estar con el Padre Eterno, el Padre de la Sagrada Escritura, ese Padre, conforme a lo que está escrito, me dice que yo le tengo que obedecer. Si realmente yo quiero estar en bendición, si realmente yo quiero tener shalom, si realmente yo quiero tener una vida próspera, yo tengo que obedecer. Por eso fue lo que le dijo a Josué: para que hagas conforme a lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
hacer conforme a lo que está escrito, o sea, obedecer lo que está escrito en la palabra. No se trata de estar haciendo publicaciones simplemente por hacerlas, porque son vanas, son vanas. Si realmente tú y yo estamos de la mano del Señor, es porque tú y yo estamos procurando obedecerle. Y digo procurando obedecerle porque yo entiendo que somos pecadores, que todos los días pecamos, pero aquel que es del Señor, aquel que tiene un corazón contristo, humillado, que reconoce al Padre, reconoce lo que Yeshua hizo por nosotros en el madero, es una persona que a pesar de sus fallas, en su corazón va a haber una actitud de procurar agradarle al Padre. Y esa es la gran diferencia entre aquel que conoce las Escrituras, aquel que conoce del Señor y aquel que no conoce, ¿ya? Aquel que realmente el Señor ha despertado su espíritu y aquel que no. Entonces, no se trata de estar haciendo las cosas simplemente de labios. La misma palabra dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tú y yo no podemos ser pueblo del Señor en esa condición. Nosotros no podemos estar alabando al Señor simplemente de labios y nuestro corazón apartado de Él. Nosotros no podemos vivir una vida así. Nosotros podemos engañar a quien queramos, pero la palabra del Señor dice que Él no puede ser burlado. No puede ser burlado. Y Él sabe absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Él sabe si realmente le estamos agradando y si realmente no. Y en su palabra, lo que nos demanda de nosotros es obediencia. Obediencia. Procurar obedecer. El apóstol Pablo decía, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Me gusta mucho, y lo menciono bastante, ese verso de la segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 15. Lo menciono mucho, porque ese procura es de todo aquel que ha creído en el Señor. Ese procura es de todos nosotros, de procurar cada día obedecerle. Entonces, el verso 4 y verso 5 dice: y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Aquí está. Esta fiesta de los tabernáculos es nada más y nada menos que Sukkot. Ya, las fiestas también le dicen las fiestas de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, o mejor conocida como Sukkot. Como está escrito, con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito cada día. Fíjense lo que yo estaba comentando y miren este verso. Dice, y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, no como ellos quisieron, no como a ellos se les antojó, no como a ellos quisieron que fuera la fiesta. No es que a mí me parece esto, me parece lo otro, ¿será que ponemos esto aquí? ¿Será que ponemos esto acá? ¿Será que ponemos este adornito aquí? No, aquí dice que la celebraron como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito cada día. Para cada día había una ordenanza dada por el Padre. ¿Y por qué se tiene que hacer así? Porque no es una fiesta mía, no es una fiesta de los judíos, no es una fiesta de Israel, es la fiesta del Señor, estipulada por el Padre Eterno. No es una fiesta que los judíos se inventaron, no es una fiesta que los israelitas se inventaron, no es algo que a ellos se les ocurre hacer porque les parece bonito, no. Fueron unas fiestas que el Padre estipuló, y más adelante vamos a ver cuando estemos mirando el capítulo 23 de Levítico, que dice que para todas tus generaciones, estipuladas por el Señor para su pueblo. Y cuando digo su pueblo, estoy hablando de todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree, le busca y le teme. Dice el verso 5, y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas,
los de todas las fiestas señaladas del Señor. Aquí está clarito. De todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Aquí está completamente claro. Completamente claro. Fiestas señaladas del Señor. Son fiestas del Padre Eterno. No es una fiesta del pueblo judío, nada, es la fiesta del Señor. Entonces, el pueblo comenzó a adorar al Padre, al Señor, por medio de sacrificios, aún antes de que se colocaran los cimientos del templo. Ya iban a iniciar esos cimientos del templo, y el pueblo comenzó a adorar al Señor a través de sus sacrificios. ¿Ya? Después de muchos años de cautiverio habían aprendido esa lección. Ahora sabían que el Señor no ofrece protección especial a la gente que lo ignora, a la gente que dice conocerle, que dice estar con Él, pero que en realidad sus hechos demuestran otra cosa completamente diferente. El Señor está con aquellos que están dispuestos a obedecer, a procurar obedecer lo que Él ha establecido. Ahora, esa fiesta de los tabernáculos duró 7 días durante este tiempo, y ya vamos a ver en Levíticos. Durante este tiempo la gente habitaba en viviendas temporales, eran como especie de cobertizos, barrancas, tiendas. Era como la forma de recordar cómo sus antepasados habían vagado por el desierto y habían vivido en el desierto, en ese tipo de cabañas, por decirlo así. Entonces era como una conmemoración, recordatorio de eso que había vivido el pueblo de Israel en el desierto. Entonces la fiesta recordaba eso. La fiesta también recordaba al pueblo la protección y la guía que el Señor les había dado en el desierto y su continuo amor por ellos. La fiesta de los tabernáculos se describe toda ella en Levíticos capítulo 23, del 33 en adelante. Ya lo vamos a estar leyendo. Entonces, ellos habían sido llevados por los babilonios cuando eran relativamente fuertes. Recuerden en la condición en la que el pueblo de Israel fue cautivo, el pueblo de Judá, perdón, fue cautivo. Ellos eran fuertes. En ese momento, ellos de un momento a otro todo se les derrumbó, absolutamente todo, por la terquedad de seguir adorando a dioses ajenos. Ahora, ellos eran fuertes, pero en estos momentos ellos eran débiles. Ellos eran débiles. Recuerden que llegaron a una ciudad que estaba desolada, que estaba hecha ruinas. Ya ellos no tenían ninguna protección como tal, no tenían un ejército con el cual defenderse. Había mucha gente, pero en cierta manera estaban desprotegidos. Ya las murallas habían sido derrumbadas, todo había sido destruido, todo era ruinas. Ahora, si ellos fueron cautivos cuando eran fuertes, ahora cuánto más corrían riesgo en estos momentos que eran débiles, que estaban habitando en medio de ruinas. Ellos necesitaban confiar en el poder del Señor, y este era un momento propicio para adorarle, para exaltarle, para brindar adoración al Padre Eterno. ¿Ya? Ellos en ese momento se dieron cuenta de la importancia de obedecer al Padre con toda sinceridad y no como una costumbre o como un hábito. Tú y yo, si verdaderamente queremos la ayuda del Señor, nosotros la vamos a encontrar, pero la vamos a encontrar en medio de la obediencia. En medio de la obediencia. Tenemos que mirar cómo está nuestra relación con Él, tenemos que mirar qué estamos haciendo frente a sus mandamientos, frente a todo lo que Él ha estipulado, qué estamos haciendo nosotros, en qué condición nos encontramos. Entonces, esta es la situación en la que estaba el pueblo. Y en esa situación, ellos ofrecieron holocaustos y adoraron al Señor. Fíjense que parece
parece mentira, pero es la gran verdad. Nosotros estamos dispuestos a adorar. Hay mayor disposición para adorar al Señor cuando nosotros estamos pasando dificultades que cuando no la estamos pasando. Eso es verídico. En el momento de la dificultad, ahí sí tenemos la fuerza para clamar, para humillarnos, para arrodillarnos, para poder reconocer allí en ese momento. Y uno de los motivos por los cuales el Señor siempre permite las dificultades de nuestras vidas es precisamente por eso, para que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. La mayoría de las dificultades de nuestra vida no aparecen porque sí. Ellas aparecen con un propósito en nuestras vidas. Y es precisamente nosotros con un corazón sincero poder buscarle y estar a cuentas con Él y procurar obedecerle a nuestro Padre eterno. Entonces es una de las maneras que el Padre utiliza para que nosotros nos podamos volver a Él. Es algo muy, muy maravilloso. Vamos a ver aquí en la versión Kadosh. Vamos a buscar, voy a buscarles Levítico capítulo 23. Voy a Levítico capítulo 23. Voy a leerles del 23 en adelante. Del 23 en adelante. Fiestas solemnes del Señor. Ahí inicia con el verso número 1, pero vamos a leer desde el verso 23, donde están las fiestas relacionadas en el mes séptimo. El mes séptimo, que fue el mes con el cual iniciamos. El mes el cual iniciamos, donde empiezan, ese mes se inician, hay varias fiestas allí pegaditas. Varias fiestas pegaditas en el mismo mes. Entonces vamos a ver aquí, en el verso 23, dice así la palabra del Señor. Dice, aquí esta es la versión Kadosh. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, en el séptimo mes, el mes de Tisri, el primero del mes, el primer día, será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio. O sea, ese primer día iba a ser Shabbat en el caso de que cayera Shabbat, o Shabbatón en el caso de que no cayera Shabbat. Es una convocación anunciada con toques de shofar. Según aquí, es la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Y sigue diciendo el 25: no hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego al Señor. El Señor le dijo a Moisés: el 10º día, o sea, unos días después de este séptimo mes, es Yom Kippur. Aquí en esta versión lo dice ahí muy puntual: Yom Kippur. Tendrás convocación Kadosh, o sea, convocación santa. Se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Miren, una ofrenda hecha por fuego al Señor. Aquí en este Yom Kippur, recuerden que es el ayuno que se debe hacer de un día. Dice: no harán ningún tipo de trabajo en ese día porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo, o sea, ayuno, negarse a sí mismo, ayuno, aquí está el ayuno que se debe hacer en ese día, será cortado su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. No hará ningún tipo de trabajo, es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde habite. Mira que aquí dice: por todas tus generaciones, no importa dónde habiten. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo.
y se negarán a sí mismos, ayuno, descansarán en su Shabbat desde el anochecer del 9º día del mes hasta el siguiente anochecer. El Señor le dice a Moshe: dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este 7º mes es la festividad de Sukkot. Aquí llegamos a Sukkot, a la fiesta de los tabernáculos, por 7 días para el nombre del Señor, nombre de Yahweh. En el primer día habrá convocación Kadosh, no hagan ningún trabajo, ningún tipo de trabajo ordinario. Entonces vemos que en este capítulo se habla de estas fiestas que son del Señor, las fiestas estipuladas por el Padre Eterno, que las estamos relacionando en este capítulo, ya, donde se dice que se celebró la fiesta de los tabernáculos, y también analizamos ahí en el capítulo 23 de Levítico que estas 3 fiestas están allí pegaditas, son una detrás de otra, ya. En el primer día, si no estoy mal, sí, creo que los primeros días, el día 10 y el día 15 de ese mes son las fiestas. Entonces cuando llegue septiembre ya sabemos que esas fiestas son más o menos para esa fecha, finales de septiembre, comienzos de octubre, ¿ya? Entonces esas son las fiestas estipuladas por el Señor, que el pueblo en ese momento aprovechó y buscó al Padre. En medio de dificultades, en medio de ruinas, lo buscaron, buscando su protección, buscando esa confianza en el Padre Eterno. Seguimos. Vamos con la siguiente diapositiva, los versos siguientes, versos 6, 7 y 8. Dice así, el verso 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía, todavía no habían iniciado la construcción del templo. Se habían hecho los sacrificios, los holocaustos, se supone que ahí celebraban esos primeros días Yom Teruah y Yom Kippur, ¿ya? Y llegó el día de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Dice, entonces dieron dinero a los canteros, a los carpinteros, y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trabajaran madera de cedro para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Entonces, cuando Salomón construyó el primer templo, en el segundo libro de Crónicas, el relato está allí, también cambió comida y aceite de olivo, recursos abundantes en Israel por madera, recursos que en Israel escaseaban. En aquellos tiempos también la madera era traída desde Sidón y Tiro. Ya parece que esa tierra era donde crecía normalmente este tipo de madera, una madera bastante fuerte. Dice el verso 8. Y en el segundo año de su llegada a la casa del Señor en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra, y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. ¿Por qué se comenzó primero el templo del Señor, incluso antes que las murallas de la ciudad? Ya creo que entendemos el por qué se construyeron, no se construyó primero el templo, ¿ya? Entonces, ¿por qué no se construyó primero el templo y por qué se construyó el templo antes que las murallas? Entonces, ya sabemos. En esta parte es bastante importante, porque aquí nosotros detallamos que para el pueblo del Señor, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de vivir en medio de ruinas, para ellos era más importante
la protección divina que cualquier protección de cualquier muralla físicamente hablando. Para ellos la prioridad en esos momentos era la construcción del templo. Fíjense que antes de construir el templo ellos hicieron el altar, adoraron, porque la prioridad en esos momentos era tener ese favor del Señor en esos momentos, de poderse santificar, de poder estar a cuentas con el Señor. Ahora van a hacer el templo, pero van a hacer antes de las murallas. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante es estar a cuentas con el Señor, tener al Señor, el favor del Señor de su lado, poner su vida espiritual al día con el Señor, porque saben que en medio de eso ellos iban a tener la protección divina, la protección de parte del Señor para con su pueblo. Independientemente de que hubiera muralla o no hubiera muralla, el Padre Eterno no iba a permitir de que nadie se metiera con su pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba obedeciendo, que le estaba buscando, que lo estaba adorando, que estaba tratando de cumplir sus mandamientos. Era un pueblo que estaba caminando en la línea de justicia, en la línea de la obediencia. Allí estaban haciendo las cosas paso a paso. Entonces para ellos era más importante lo que tenía que ver directamente con el Señor que cualquier propósito militar o algo por el estilo, ¿ya? Entonces por eso se construyó primeramente el altar, segundo el templo, y ya después, más adelante con Nehemías, vamos a ver toda la construcción de las murallas y todo lo demás. Entonces a ellos les tomó más o menos de septiembre que era el séptimo mes, porque el año comenzaba en marzo, hasta junio, ¿ya? Solo prepararse para la construcción del templo, todo ese tiempo para la preparación de la construcción del templo. A los cautivos les tomó algún tiempo hacer los planes, ya que el proyecto era importante para ellos. Prepararse puede que a nadie le haga sentirse heroico, espiritual, pero es evidente que es la mejor manera de poder afrontar un proyecto en la vida de cualquier persona. Entonces el pueblo del Señor no iba a ser la excepción. Ellos se prepararon espiritualmente antes de iniciar este proyecto, y obviamente todo lo que tenía que ver con esa construcción, ya ellos habían ideado las estrategias, por dónde iban a empezar, qué iban a hacer, los materiales que iban a utilizar y absolutamente todo. Todo proyecto que se respete necesita una organización, necesita ser organizado. Cuando las cosas se hacen en desorden, cuando las cosas se basan en emociones, terminan mal, ¿ya? Terminan mal, o de pronto pueden salir a flote, pero con dificultad. Entonces es mejor que nos sentemos a analizar los pros, los contras de aquellas cosas que vayamos a hacer antes de. Eso es lo mejor que se puede hacer. De pronto es un poco más sabio hacerlo de esa manera. Y el mismo Padre en su palabra nos muestra eso. Tenemos un Padre eterno que es de orden, y todas las cosas que nos muestra es así. Hay una parábola también acerca de la casa construida en la arena y la construida en la piedra. O sea, el mismo Yeshua nos dio esa parábola como ejemplo de eso. O sea, todo necesita el dueño de un proyecto sentarse y mirar primero qué es lo que va a hacer. Mirar los polos en contra, todo lo que necesita, todo eso. Y el pueblo hizo especialmente eso, y una de las cosas que tuvo en cuenta antes de empezar fue precisamente su vida espiritual. Y ahí, además de todo, además de lo espiritual, vino todo lo demás, todo lo que era necesario y de vital importancia para el proyecto. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos al verso 9. Verso del 9 al 11 dice así: entonces Jesúa con sus hijos
y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Henadad con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa del Señor. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias. Cantando, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Vea qué momento tan espectacular, qué momento tan maravilloso, qué gozo había en ese pueblo en esos momentos. Los cimientos de la casa del Señor se habían echado. La primera obra necesaria para la casa del Padre Eterno se había terminado. Estaban llenos de gozo, cantando y alabando. Vemos cómo ahí se menciona David. David había dado instrucciones muy claras concernientes al uso de la música en los servicios de adoración del templo. Eso lo podemos ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 16. Vemos cómo David da instrucciones con respecto a todo lo que tiene que ver con música, ¿ya? Entonces vemos cómo se gozaron en medio de todo esto. Todo esto se requería de un gran esfuerzo por parte de todos los involucrados en esta situación, en esta primera obra que es la colocación de los cimientos del templo. Pero en este relato, en estos versos, podemos ver que nadie, absolutamente nadie trató de llevarse la gloria o de decir que mira, por mi trabajo ya esto se terminó, sino que por el contrario dice aquí que todos alabaron al Señor por lo que se había hecho. Todas las buenas dádivas, todo lo que el Señor nos permite hacer proviene de Él. Por eso es que nadie puede llevarse la gloria por lo que pueda pasar y por lo que pueda ocurrir en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas. Absolutamente nada. Porque todo lo que nosotros tenemos, habilidades, fortalezas, todo eso nos ha dado el Señor, ¿ya? Y esto no es para mérito de ningún hombre. Esto es para mérito del Padre. Porque el Padre era el que había permitido todo esto. Se echaron los cimientos. Fueron algunas personas las que participaron en los cimientos, pero la gloria era para el Señor. La gloria era para el Padre Eterno. Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor por nuestras habilidades. Habilidades que el Padre nos permite poner por obra en todo lo que tiene que ver con Él. Ya, en todo lo que tiene que ver con Él, y la gloria siempre debe ser para Él, siempre, absolutamente. El Padre nos da todas las herramientas necesarias para nosotros hacer las cosas que Él mismo ha demandado. En la misma palabra, en Efesios, nos enseña que Él preparó estas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso está en Efesios capítulo 2, verso 10. Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, todas las habilidades que nosotros tenemos, todo lo que nosotros tenemos, le pertenece al Señor. Por eso es que nadie puede vanagloriarse de algo que haga. Aquí el pueblo estaba como un solo hombre, como dice el primer verso. Estaban como un solo hombre en pos de esta obra. Y nadie se echó gloria alguna, al contrario. Todos se unieron para alabar al Padre, para alabar al Señor. Todos estaban contentos, unánimes, alabando al Señor. Entraron los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas, y comenzaron a hacer con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones de David. Estaban contentos, estaban alegres por todo lo que estaba ocurriendo. Y ya para terminar,
Dice, pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Aquí relata cómo algunos ancianos recordaron el templo de Salomón y lloraron, pues el nuevo templo no sería tan glorioso como el primero, pero era el templo que el Padre les había permitido construir para